Hay algunas cosas que Pablo nos está explicando aquí en 2 Corintios capítulo 5. Sin embargo, viene del capítulo 4, donde nos está diciendo acerca de su trabajo, en el cual no desmaya. Dice aquí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, por tanto no desmayamos antes. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces Pablo está mostrándonos acerca de cómo está nuestro cuerpo y el anhelo de recibir un cuerpo glorificado, el cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Pablo estaba mostrándonos acerca de que nuestro cuerpo es como una tienda, tabernáculo, una tienda que se pone y se quita, una tienda que anda de un lado para otro, una tienda en la cual nosotros habitamos, pero que un día esta tienda ya no va a ser utilizada. Por eso Pablo está explicando por qué no debe de representar para nosotros un temor la muerte. En algunos casos, lamentablemente, hasta terror. Pero Pablo llama a su muerte una partida, un cambio, un lugar a donde dirigirse. Y él pensaba así: voy a desarmar esta tienda y me voy a mudar, voy a cambiar de dirección. De esa manera estaba pensando Pablo. Por supuesto, el problema es que nosotros debemos entender lo que Dios nos está diciendo aquí para reconocer que Dios nos va a dar cuerpos nuevos y transformados. Si no entendemos eso, entonces había problemas entre los griegos, quienes pensaban que la vida terminaba, se acababa y ya no había más, que ya no había resurrección, que ya no había otra forma de cómo seguir en este mundo, y tenían problemas para reconocer eso. Y yo sé que algunos en este mundo también hablan de la misma manera y dicen: la vida es aquí se termina y ya no hay más. Entonces seríamos como los animales que mueren y se termina su existencia. Pero Dios nos hizo de otra manera y nos dio otra forma de ser nosotros como humanos. Podemos estar seguros de que un día tendremos nuevos cuerpos, como el cuerpo glorificado de nuestro Salvador. Podremos estar seguros porque Dios nos ha dado de su Espíritu y el Espíritu mora en nosotros, y Él nos ha dado las arras, es decir, el anillo que nos sella, que nos hace ver que tenemos ese compromiso con Cristo. Por eso dice aquí en el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y ciertamente Dios nos ha separado, nos ha dicho: tú eres mi esposa y tú vas a estar conmigo. Y nos ha sellado, nos ha dado esas arras y nos ha apartado para Él. Entonces el Espíritu es el que nos da ese sello especial. Vive en nosotros y nos ayuda a reconocer quiénes somos. La morada del Espíritu Santo en el cuerpo del creyente es la garantía de la herencia futura. La garantía de la herencia futura, incluyendo un cuerpo transformado.
un cuerpo glorificado, un cuerpo que nos lleva a entender que estamos nosotros con un compromiso con Dios, un cambio. La iglesia está comprometida con Jesucristo y está esperando que Cristo venga para llevarnos a sus bodas. Y una vez que estemos con Él, nosotros seremos esa parte de su cuerpo que va a ser glorificado y que va a tener esa actitud correcta. De una manera diferente nos vamos a comportar y vamos a tener la libertad de que ya no vamos a tener el pecado morando en nosotros, sino separados totalmente de él. Y nos sigue explicando aquí en Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, del versículo 6 en adelante, nos sigue ayudando a comprender lo que debemos nosotros de tener en nuestra propia vida como la confianza de esa satisfacción de saber que le pertenecemos. Y teniendo esa confianza, entonces, no sentir ese temor o ese terror a la muerte que algunos sí tienen. Vamos a pedirle a Dios su dirección y que nos ayude a comprender acerca de estos puntos, porque Dios quiere que siempre tengamos confianza. Él nos hace ver que debemos de tener confianza plena en Él. Vamos a pedir la dirección de Dios. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y bueno, te doy gracias por las grandes bendiciones que tú nos das. Reconocemos, Señor, nuestras limitaciones en este momento. Reconocemos que este cuerpo sí se va desgastando. Este cuerpo sufre por momentos más y que tiene, Señor, dificultades y por eso necesitamos alimentar el hombre interior para que algún día, cuando llegamos a tener ese cuerpo transformado, entonces podamos nosotros tener esa paz en nuestro corazón total. Te pido, Padre, por tu ayuda y tu dirección, sabiduría para explicar, que sea para gloria y honra tuya y, Señor, también para que nosotros podamos estar en esa paz contigo. Te agradezco y te ruego por tu guía en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Entonces sigue diciendo Pablo aquí en 2 de Corintios capítulo 5 en el versículo 6. Así que vivimos confiados. Es decir, Dios quiere que tengamos confianza. El pueblo de Dios puede ser hallado o aquí en la tierra o allá en el cielo, por supuesto. Y no estamos nosotros o no nos quedamos ahí en la tumba. Algunos piensan, el cuerpo se muere, ahí se queda dormido y nosotros nos quedamos dormidos ahí hasta que Dios nos resucite. Y eso no es cierto. Vamos a la presencia de Dios, vamos a seguir aprendiendo mientras que viene este cuerpo transformado. Cuando llegue ese cuerpo transformado, entonces tendremos una condición sin pecado. Sin nada que nos impida estar en esa relación perfecta con Dios. Ninguno de los creyentes está en la tumba, ni en el infierno, ni en ningún lugar intermedio entre el cielo y la tierra. No hay ese lugar, no existe. Aquí en Efesios capítulo 3 dice el versículo 15. Efesios 3, 15. Voy a leer el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Todo creyente toma nombre de Él. Por eso uno puede decir, yo soy creyente, yo soy cristiano, es mi apellido en estos momentos. Tomo nombre de Cristo. Y por supuesto, cuando tomamos nombre de Cristo, nosotros debemos también de reflejar a quién pertenecemos y mostrar al mundo quién es Cristo. Los creyentes en la tierra estamos en el cuerpo, mientras que los creyentes que han muerto están ausentes del cuerpo. Los creyentes, mientras que estamos aquí en la tierra, estamos ausentes del Señor.
mientras que los creyentes que llegan a fallecer, a partir de este mundo, a separarse de este cuerpo, están presentes al Señor, presentes al Señor. Y esa es la confianza que tenía Pablo, y esa es la confianza que Pablo quiere que nosotros tengamos y que reconozcamos en nuestra propia vida. Dice aquí nuevamente en 2 de Corintios capítulo 5. Así que, versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Qué significa esto? No que Dios no está cerca de nosotros, pero estamos en este mundo por fe y estamos con esa esperanza de ir a su presencia y poder estar delante de Él y gozarnos de esa relación diferente. Claro, mientras que estamos en este mundo andamos por fe y es necesario que en estos momentos nosotros tengamos esa fe genuina en nuestro corazón y la mantengamos firme. Dios quiere que entendamos esto. Pablo sí tenía esta confianza y él reconocía esta condición. Dice versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Y eso es algo que a mucha gente le cuesta mucho trabajo entender. Yo sé que muchísima gente piensa de sus familiares cuando parten de este mundo y sobre todo cuando hay la sorpresa de algún accidente o de alguna enfermedad repentina y dicen, ya está mejor. De verdad yo quiero que todo el mundo esté mejor, ciertamente. Eso es lo que todos deseamos. Pero ¿qué pasa cuando una persona parte de este mundo? Hay dos opciones. Y eso es lo que duele y esa es la parte que nos cuesta trabajo. Dice aquí en Lucas capítulo 16. Del versículo 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esa es la parte que lamentablemente la mayoría de la gente lo lee y dice, lo quiero pasar por alto en mi vista y en mi entendimiento. ¿Por qué razón? Porque no pasó de una vida bien a una vida mejor. Dice aquí, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, a una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Pablo estaba ayudándonos a nosotros, diciéndonos, el creyente está animado en su vida a vivirla bajo la dirección de Dios,
Y no importa lo que venga, porque un día, cuando ya termine su vida aquí, va a estar en la presencia del Señor. Y aquí en 2 de Corintios, capítulo 5, no está explicando la otra parte. ¿Por qué razón? Porque no está tocando ese punto, está abriéndolo totalmente hacia el lado de los creyentes, que debemos de tener una confianza total en Dios y debemos de mantener esa confianza. Pero sí es importante que entendamos que una persona que parte de este mundo va a ir a uno de dos lugares: a un lugar de tormento o a un lugar al lado del Señor. ¿Qué es lo que has hecho para no estar en el lugar de tormento? ¿Qué es lo que realmente puedes hacer para no estar en ese lugar? Pues la palabra de Dios explica: Cristo vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, y bajo su dirección, bajo su comprensión y estando en esa relación perfecta con Él, es que podemos tener ese lugar que Dios nos quiere dar. Por eso Pablo dice al creyente: así que vivimos confiados siempre. Vivimos confiados siempre. En algún momento yo pensé, y si me muero en este momento, ¿qué va a pasar con mi familia? Pues yo llevo confiado siempre, porque Dios se va a encargar. Punto. Dios se va a encargar. ¿Por qué he de partir con la angustia de saber qué le va a suceder a mi familia si yo confío en Dios? El problema es esa falta de confianza. Que hay personas, hermanos en la fe, que no saben o no quieren entender esto y dicen: si me voy se van a morir estos pobres. Yo no sé por qué los considera tan ignorantes o tan incapaces, pero están en las manos de Dios. Dios tiene ese cuidado de aquellos que tú dejas, y está en sus manos todo lo que tú no puedes hacer. Nosotros no los podemos proteger, nosotros no los podemos poner en una cápsula, no los podemos evitar que tengan todas las situaciones que tienen que vivir en el mundo, y no podemos evitarles sus propios sufrimientos, y un día los van a tener que enfrentar. Y tengo que confiar en Dios. Pero si yo confío en Dios de todo mi corazón, no tengo que hacerlo, simplemente me deposito en Él. Algunos dicen: tengo que confiar en Dios, y eso es triste pensarlo así. Porque es una confianza donde están ellos sintiendo la presión de tener que hacerlo. Pablo no estaba teniendo esa actitud. Pablo nos está mostrando: así que vivimos confiados siempre. Luego viene una conjunción, ahí viene una y sabiendo, usted debe de tener esa confianza total, entender esto, reconocerlo en su propio corazón, sabiendo. No es algo que le están inventando, no es algo que usted no entiende, Dios se lo está dando para que lo comprenda claramente, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Aquí usted está luchando y batallando, pero cuando ya las cosas cambien, usted va a estar en su presencia, y dice: porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos. A lo mejor no lo quiere usted, pero Pablo sí, y Pablo nos enseña que así debe de ser en el creyente. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso es algo que no sé de usted. Yo no puedo pensar por ninguno de ustedes si realmente ustedes entienden esto. Esta vida es una preparación para lo que viene solamente. Y lo que estamos viviendo aquí nos lleva a estar con esa actitud, con esa preparación de que vamos a seguir trabajando allá, de que vamos a seguir recibiendo enseñanza allá, de que no vamos a estar de ociosos en ningún lado, pero con una condición totalmente diferente.
En estos momentos nos cansamos, en estos momentos nos atribulamos, en estos momentos nos causan muchos problemas ciertas cosas. Estando en la presencia de Dios vamos a aprender sin ninguna de esas condiciones. Y eso es muy distinto. Y es una grande bendición. Pero confiamos y más quisiéramos, dice Pablo. Eso me llama la atención. Pablo está relacionando con su conocimiento, con su sabiendo, el hecho de que él tiene ese ánimo en su corazón. Dice en 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús, sabiendo, lo sé. Usted tiene que saberlo. Si algo debiera de quedar claro en esta predicación es que usted tiene que saber quién es, dónde está y a dónde va. Y quién se hace cargo de todas las cosas. Hay situaciones por las cuales, por más que yo me preocupe, no las puedo resolver. Y hay situaciones en las cuales tengo que actuar para tratar de resolverlas definitivamente y dejar el resto en las manos de Dios. Pablo dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con todos nosotros. Él nos va a presentar delante de Dios. Sabemos que Cristo vive, por lo tanto sabemos que la muerte no puede apropiarse de nosotros. Sabemos. Esto es un principio básico de una persona que cree en Cristo. Tiene que saber esto y es una base sólida que debe de tener como una columna en sus pensamientos y en sus emociones. Si no tiene esta columna en su mente, hay problemas. Esto es básico. Cristo resucitó. Por lo tanto, la muerte ya no puede apropiarse de nosotros, porque Él vive, nosotros también vivimos, nosotros también viviremos. Entonces, si una persona no tiene esto claro en su corazón y es creyente, algo anda mal. Algo anda mal. Dice en Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 19. Dijo Cristo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros, ¿qué dice? Pero vosotros me veréis. Me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto es conocimiento para un creyente básico. Si hiciéramos un examen, yo les pongo un examen de los conocimientos básicos de un creyente y le digo, ¿en qué crees tú? Usted debería de creer en la muerte sustitutoria de Cristo por usted. Usted debería de creer en depositar totalmente su confianza en Él, porque Él es el que toma su lugar, y Él se apropió de sus pecados, y Él lo acercó al Señor. Él le ayudó a entender su propia voluntad, y Él le enseña a entender lo que Él quiere de usted. Usted debería de saber que tuvo que reconocer sus pecados, tuvo que reconocerse como un terrible pecador delante de Dios, tuvo que reconocer quién era usted delante de Él y arrepentirse totalmente de todo ello y decirle a Dios, yo te quiero servir de todo mi corazón. Y usted debería entender y debería de saber claramente que todo esto lo lleva a una confianza plena en Jesucristo, de que donde Él está, nosotros también estaremos, y porque Él vive, nosotros también viviremos.
porque Él resucitó, Él venció la muerte con poder y nos lleva a nosotros a tener una posición delante de Él y nos lleva a estar delante del Señor, nuestro Dios, y tenemos que reconocerle a Él como el que nos da la vida y el que tiene control de todas las cosas. Básico. Y de ahí viene el resto de las preguntas. ¿Cuánta confianza tiene usted en Cristo? ¿Cuánta confianza realmente tiene usted en Dios? ¿Qué es lo que usted ha hecho para realmente reconocer quién es Dios en su vida? ¿Cuáles son las cosas que usted debe de ir cambiando en su propia vida? ¿De qué manera Dios le ha mostrado lo que usted debe de ir comprendiendo? ¿Hacia dónde lo está llevando Dios? ¿De qué manera Dios ha estado trabajando en su vida constantemente? Y una serie de preguntas más. ¿Ha crecido usted desde que se convirtió hasta ahora? ¿Cuáles son las evidencias de su cambio? ¿Está usted trabajando para el Señor Jesucristo? ¿Está viviendo para Él? ¿Realmente le ama? ¿Cómo lo comprueba? ¿De qué manera lo está llevando a cabo? ¿Se dice usted creyente? ¿Cómo está actuando en su iglesia? ¿De qué manera lo está haciendo? ¿Es usted fiel? ¿Realmente le muestra a Cristo que lo ama? ¿Cuáles son las formas en que usted lo muestra? Y entonces comenzamos a hacer una serie de preguntas y comenzamos a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si este tabernáculo se deshiciere, no tenemos por qué temer, dice la palabra de Dios. Si este cuerpo se va acabando, es parte de nuestra vida, pero sufrimos pensando, ¿qué voy a hacer? Ha habido 3 personas en esta iglesia que me han dicho, pastor, me deposito en Dios primeramente, pero luego en usted, porque usted va a hacerse cargo de mí una vez que las cosas lleguen a este límite. Y ellos dijeron, este cuerpo ya no va a responder. Este cuerpo está llegando a límites donde ya no se va a poder mover. Y le pido a usted que se haga cargo y que usted sea el que lleve a cabo todo esto. Y yo me quedé sorprendido de escuchar esas palabras. ¿En qué estaba confiando? Esas personas estaban confiando en Dios, sabiendo que este cuerpo se iba a deshacer, que este cuerpo estaba llegando a límites, que ya no se iba a poder mover. Y se prepararon espiritualmente, y se prepararon para ese momento y dijeron, así va a ser. Uno de nuestros temores más grandes es, como yo me muevo y soy autónomo y ando de un lado para otro, y yo me cocino, y yo esto, y así, y yo. El yo muy está en su estado superior. Cuando llega el momento de depender de otros, eso duele. Ahora, ¿a qué parte le duele? ¿A qué parte le duele? Dios dice claramente, este cuerpo se va a deteriorar. Prepárese para eso. Va a llegar el momento en que usted no va a depender de usted mismo. Espiritualmente tiene que prepararse, físicamente tiene que prepararse, tiene que reconocerlo y no tiene por qué preocuparse porque Dios se va a encargar de usted. El cuerpo es solamente la casa en que vivimos y cada creyente va a morir y el cuerpo va a la tumba, pero el espíritu va a estar en la presencia de Cristo. Dice en Filipenses capítulo 1, versículos 20 en adelante. Filipenses capítulo 1, versículo 20 en adelante. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Fíjese nada más estas palabras de Pablo. En nada seré avergonzado. Cuando uno depende de Dios y sabe lo que va a suceder con este cuerpo, en nada seré avergonzado. ¿Quién me va a tener que atender cuando yo ya no pueda atenderme? Es un punto que nos cuesta muchísimo trabajo. Pero le pega principalmente al ego, le pega principalmente a nuestra naturaleza humana. A ese punto le pega. Pero dijo Pablo, en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre,
ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En el momento en que yo ya no pueda depender de mí mismo, Cristo va a ser magnificado, dijo Pablo, o por vida o por muerte. Yo voy a someterme a lo que Dios me ponga. En ese instante yo me sujeto a Cristo. ¿Cuesta trabajo? Para nosotros sí. Lo he visto en tanta gente, en tantos hermanos que de repente dicen, pastor, ya casi no dependo de mí mismo y tengo que depender de otros. Lo sé, hermano, lo sé, hermana. Me duele llegar a ese momento, pero Dios lo tiene bajo su control, y las personas que van a estar cercanas a usted, que le van a atender en esos momentos, usted les puede testificar. Es el momento que Dios le está dando la oportunidad de que usted les ayude a comprender. Va a ser difícil para usted, pero es un momento necesario. Así lo ve Dios. Nosotros no, nos cuesta. Pero puede llegar ese momento. Puede ser que no, puede ser que un día nos acostemos y ¡pum!, en la presencia de Dios. Y usted dirá, ay, gracias a Dios que no le di lata a nadie, pero es necesario a veces darle lata a alguien que necesita de nuestra lata. Esas personas pueden ser tan bendecidas por su actitud como no tiene una idea. Esas personas pueden ser alcanzadas, porque Dios para eso a veces permite las cosas. Y no sabemos hasta qué punto vamos a llegar, ni en qué punto vamos a terminar, ni entendemos absolutamente nada, pero hay que estar preparados para todo. Por eso Pablo está diciendo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, Dios me tiene preparado para todo. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte, porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no tengo temor. No tengo temor. Estoy preparado para eso. Yo sé que hay cosas violentas que nos pueden arrebatar a un ser querido, o situaciones difíciles, pero muerte es muerte, separación es separación, en el momento en que llegue y como llegue. A veces le damos importancia a la manera en que llega, a veces le damos importancia al que le llega, diciendo, pero era un niño, pero era un jovencito. Resulta que los planes de Dios no los conocemos, pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Y ese punto nos cuesta. Otro punto más que nos lleva a sentir esa debilidad en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Es como si pudiera escoger Pablo. Como si yo pudiera escoger. A veces uno dice, me gustaría vivir hasta los no sé cuántos años, depende de usted, para poder seguirles ayudando a mis hijos, seguirles ayudando a mi familia, seguir ayudando aquí y allá, como si pudiera uno escoger. Luego de repente se pone uno a pensar, pero mi cuerpo está muy cansado, está muy deteriorado, mejor sería partir con Cristo y estar muchísimo mejor. Pero resulta que ni es mi plan, ni es lo que yo puedo controlar. Es algo que está en la sola potestad de Dios, y cuando lo haga, y en el momento en que lo haga, es el momento perfecto, es el momento idóneo, es el momento total, no hay ningún error, ninguna equivocación, es perfecto. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo. Yo quisiera seguir trabajando, quisiera seguir ayudando, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo pensaba, los veo como niños indefensos, una y otra vez cuando les enseño algo y luego los veo peleándose, los veo
diciendo una cosa que no tiene sentido, los veo como niños desvalidos en diferentes condiciones, y veo que les falta todavía crecimiento, y dice Pablo, quisiera estar todavía ahí para seguirles enseñando, necesitan crecer. Pero dice en el versículo 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y dice Pablo, hasta que Dios quiera, simple y sencillamente, ese es el punto. Cuando Cristo Jesús vuelva por cada uno de nosotros, nos va a levantar de esa muerte, pero en gloria. Y el cuerpo y el espíritu serán reunidos para una eternidad gloriosa, gloriosa en los cielos. En la nueva Jerusalén, en el lugar que Dios tiene preparado para habitar Él con nosotros, donde habrá cielos nuevos y tierra nueva, como dice en Apocalipsis. Y ahí tendremos esa condición de seguir adelante. Hemos leído en las semanas pasadas, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, pero quiero recordarles Primera de Corintios 15, versículo 35 al 38. Primera de Corintios 15, versículo 35 al 38. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice Pablo, Dios a través de Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Dios nos da el cuerpo como Él quiere y Él sabe de qué manera lo necesitamos. De esa manera Dios trabaja con nosotros y Él nos enseña lo que debemos de hacer. Pablo en ninguna manera estaba expresando su deseo de morir. Más bien, él deseaba que Cristo volviera para ser revestido con el cuerpo glorificado. Él decía, si quedo vivo hasta que Cristo venga, entonces no pasaré por la muerte, sino que seré revestido con un cuerpo glorificado. Y por eso presentó tres posibilidades, hablando acerca de la tienda o el tabernáculo. Este cuerpo como una tienda o un tabernáculo. Es decir, residiendo en la tienda en este mundo. Esa es la primera forma. La segunda forma, desvestidos fuera de la tienda, es decir, ya en la presencia de Cristo. Y la tercera forma, revestidos, es decir, transformados con un cuerpo glorificado cuando Cristo vuelva. Pablo esperaba estar vivo y en la tierra cuando Cristo volviera, de modo que no tenía que atravesar la experiencia de la muerte, no por temor a la muerte, sino porque quería seguir enseñando y llegar al momento de ser transformado en esa dirección de enseñanza. El pastor Mario me decía, pues hay que seguir enseñando mientras que uno está aquí. Y hay que seguir dando y dando y dando hasta que Dios nos lleve o hasta que Él venga. Bueno, es lo mismo que pensaba Pablo, idéntico. Hay que seguir trabajando hasta que el Señor venga o llegue ese momento y las cosas lleguen. Por eso, aquí mismo en 1 Corintios 15 dice el versículo 51.
He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, ahora voy a ejemplificarlo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Usted podrá decir: he tenido victoria sobre la muerte. ¿Lo podrá decir? Y entonces sigue la siguiente frase que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Al cuerpo glorificado se le llama edificio de Dios, una casa no hecha de manos, nuestra habitación celestial, en contraste con nuestros cuerpos mortales que proceden del polvo de la tierra. Y hemos traído la imagen de lo terrenal, lo hemos traído durante toda nuestra vida. Y hemos estado dispuestos a perder la vida por causa de Cristo y del ministerio del Evangelio. Pablo andaba por fe. Pablo nos dice: andemos por fe y no por vista. Pablo quería mirar a lo invisible y a lo eterno y no a lo temporal y a lo que se ve. El cielo no es simplemente un destino, es una motivación. Esperando, como dice allá en Hebreos 11, la ciudad celestial, donde se gobierna con valores eternos. Por eso Pablo nos está diciendo todo esto. Todo esto tiene un valor que nos lleva arriba de todos los conflictos y que nos lleva a no darnos por vencidos jamás. Ya no voy a poder, pero voy a hacer lo que tengo que hacer hasta el final. Y de ahí viene la fortaleza para los momentos difíciles. Pablo tenía un valioso tesoro en el vaso de barro que era su cuerpo y quería compartir ese tesoro con un mundo que tiene problemas. Pablo estaba con una fe firme, donde estaba conquistando sus temores. Y eso es lo que nos enseña a nosotros: debemos de conquistar nuestros temores. Es parte de lo que debemos de aprender. Así que hay que tener una esperanza futura y debe de ser nuestra motivación. Por eso es que Pablo se veía más que vencedor y nos ve a nosotros más que vencedores. Cada creyente en Jesucristo tiene las mismas posesiones que Pablo y puede hallar por medio de ellas valor para enfrentar la vida y los conflictos. De ahí tiene que venir ese valor. Hágase un autoexamen. Hágase preguntas. Y reconozca quién es usted y en quién está confiando. ¿Y qué es lo que confía? De ahí vendrá su propia respuesta a sus propias necesidades, nuestros temores y nuestras faltas de confianza, ¿de dónde vienen? ¿Por qué hay tanta falta de firmeza en nuestras decisiones? Hay que trabajar en ello en nuestra propia vida. Oremos. Padre Celestial, Dios, te doy gracias por la misericordia tan grande que tú has tenido con nosotros al darnos esta bendición.